Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio para seguir conversando con el profesor Gabriel Colorado Zuluaga sobre el proceso de acreditación con alta calidad académica de la carrera de Ingeniería Forestal. Bienvenidos. Profesor Gabriel, en el anterior programa explicamos ampliamente sobre lo que era el proyecto educativo del programa de Ingeniería Forestal. El segundo documento importante para este proceso de evaluación con fines de acreditación es el informe de autoevaluación. Comencemos entonces refiriéndonos a este documento, que se construye con 10 factores de evaluación y cada factor con unas características. En el programa pasado, la profesional que nos asiste en esto de acreditación nos explicaba los 10 factores, ¿cierto? Un primer factor que es sobre la misión y el proyecto institucional del programa, o sea, que hace referencia al contexto general de la universidad en el cual está inserto, en este caso forestal, o sea, la universidad, la sede y la facultad. Luego sigue un segundo factor que corresponde a los estudiantes. Sigue un factor 3 que corresponde a los profesores. Un factor 4 que es el de procesos académicos. Un factor 5 que es el de visibilidad nacional e internacional. Un factor 6 que es de investigación, innovación, creación artística y cultural. Un factor 7 que es de bienestar institucional. Un factor 8 que es de impacto de los egresados en el medio. Un factor 9 que es organización, administración y gestión, y un factor 10 que es de recursos físicos y financieros. Cada factor tiene más de 5 características a evaluar. Este documento, ¿cómo fue elaborado al interior entonces del área curricular en bosques y conservación ambiental? Leonardo, este es un trabajo bastante intenso, ¿no? Y si uno pensaría que el PEP es nuestra base filosófica de pensamiento de la carrera, qué queremos, cuál es qué hacer, para dónde va, los perfiles y demás. El documento es mucho más amplio. De hecho, como puedes ver, el PEP está inmerso en el informe de acreditación, hace parte del factor 1. Por tanto, el informe en sí es un documento muy grande que tiene todas las dimensiones que tú quieras, como acabaste de mencionar. Es un trabajo que es conjunto con todas las dependencias de la sede y de la universidad en general. Es un trabajo intenso de recuperación y de recopilación de información. Tú sabes, la carrera de Ingeniería Forestal es una carrera muy antigua. 60 años, ¿no? Sí, por tanto, si el documento del PEP tiene como estos lineamientos que diríamos, nos basamos en ellos, que no son muy, como decías tú ahora, que no cambian tanto en el tiempo porque es un ejercicio de pensamiento profundo y queda inmerso en esos párrafos bien pensados. El informe en sí es algo que sí muta en el sentido que lo vamos haciendo cada cierto tiempo. ¿Qué hace el informe? Recuperar información y hacer algo que llamamos un diagnóstico, autodiagnóstico, que a partir de eso entonces vamos nosotros armando el informe a partir de ese diagnóstico. Entonces recopilamos información sobre cuántos estudiantes hemos tenido, sobre, por ejemplo, qué asignaturas se están ofreciendo, sobre, por ejemplo, cómo es la calidad de la docencia que estamos haciendo, sobre los profesores, cómo van en sus procesos de formación.
Y todo esto se traduce en datos, es decir, números que podemos analizar, y de ahí se hace como ese movimiento desde ese diagnóstico hacia poder sacar ideas, hacer inferencias sobre qué es lo que ocurre, cómo estos datos nos dan ideas sobre el comportamiento de lo que estamos haciendo e incluso nos ayuda a pensar a futuro, obviamente, que es como la intencionalidad. Hacemos ese diagnóstico, pero realmente nos sirve para pensarnos. Y esa idea de pensarnos es lo que se plasma en uno de esos últimos puntos, que son esos planes de mejoramiento. Esto implica que hay una información que es documental, que tú puedes extraer efectivamente de todos los archivos que la universidad maneja, actas, acuerdos, informes, trabajos, lo que hacen los docentes de investigación, lo que hacen de extensión, sus proyectos. Todo esto se resume y se recopila, pero hay una parte muy relevante y es que hacemos también encuestas, que es información mediada por lo que le preguntamos a los mismos docentes, a los egresados, a los mismos estudiantes respecto a diferentes aspectos. ¿Qué piensan ellos? ¿No? Es como esa otra parte que es como muy relevante. Entonces requiere una organización interna muy seria, muy importante. Requiere hacer espacios de talleres para pensarnos, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros podemos ver cuántos estudiantes se están matriculando semestralmente en ingeniería forestal, que puede ser una pregunta sencilla, pero cuando lo vemos en el tiempo, es una pregunta sencilla que se torna compleja a pensar no solo cuántos están ingresando, sino por qué tenemos esas tendencias. Y esas tendencias nosotros las tratamos de evaluar, de pensar, de identificar posibles causas detrás, y esto se hace a partir de esos análisis con los docentes. Entonces se hacen varios talleres, se preguntan, se presentan cosas, se califican cosas, ¿cierto? Para darle cierta relevancia. Como tenemos tanta información, entonces es necesario uno poder priorizar, ¿cierto? Como cosas dentro de lo que estamos analizando. Porque mira que no sería nada un ejercicio de autodiagnóstico sin pensar en reconocer primero dónde de pronto no estamos obrando muy bien, en qué estamos fallando, y saber cómo vamos a responder a eso, que es de nuevo nuestro plan de mejoramiento. Ya, de esos 10 factores, pues todos son muy importantes y cada factor requiere mucho esfuerzo y mucha información que se recolecte en distintas instancias de la universidad. Pero ya particularmente, no, pues es que es muy difícil la pregunta, porque iba a preguntar que particularmente la carrera, ¿cuál era el factor que más llamaba la atención a ustedes como resultados que no se esperaban o que son de especial importancia? Y eso es así, pero también pensaba en un factor que no concierne exclusivamente al programa de ingeniería forestal ni a la facultad, que es bienestar estudiantil. Sí. Y resulta que el bienestar universitario de pronto se convierte en un factor supremamente importante, sobre todo en estas épocas de crisis, ¿cierto? Durante la pandemia, después de la pandemia, que casi que la estabilidad de los estudiantes era uno diciéndole a Bienestar Universitario, ¿ustedes qué pueden hacer para darle acompañamiento y asesoría a los estudiantes? Porque nosotros en lo académico lo podemos hacer, pero esa otra parte de la vida ya pues al programa le queda difícil, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pensando como en esas preguntas de qué puede ser lo más relevante, efectivamente creo que todo el documento es increíblemente importante. Es un ejercicio de organización de la casa. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Cómo podemos hacer para algunas cosas se potencien más? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para resolver cosas? ¿Y qué cosas más o menos van más o menos bien? ¿Y cómo veníamos haciéndolas para continuar haciéndolo? Es como una especie de triaje, ¿no? Pero la parte de bienestar yo creo es fundamental, y en estos escenarios que tú dices de pandemia que nos puso a todos contra la pared, nos puso realmente a repensarnos cómo educar, cómo enseñar, cómo aprender, cómo orientamos nuestras clases en un ejercicio de virtualidad. Y también pues que uno esperaba también como tocarse en el corazón y pensar, los estudiantes no son entes que llegan a una aula de clase y estamos graduando, sino que todos estamos sufriendo en un escenario que sacó de nosotros incluso las peores cosas que teníamos, ¿no? Nuestros demonios internos, todo esto que estaba ahí andando en nosotros, y que el confinamiento, las presiones, los problemas laborales, profesionales, emocionales estuvieron ahí. Entonces yo creo que bienestar, estamos empezando a descubrir efectivamente el papel tan relevante que tiene en el apoyo de los estudiantes, en el apoyo incluso pues, del mismo personal docente administrativo de la universidad, y cómo podemos ayudar a una escala que uno pensaba. Hay ciertas personas, hay ciertos grupos, incluso como que no había tantas personas que estuvieran
con problemas, pero que pandemia nos puso, muchas personas tuvimos problemas durante este periodo. Entonces creo que es un factor que fue muy, muy fundamental en su momento. Entonces transversalmente pensaría que efectivamente fue algo que nos obligó a pensar en lo importante que es esto, y que en sí la pandemia nos hizo pensar en ello. O sea, ¿qué es lo más importante para nosotros, no? Obviamente la salud, la alimentación, nuestro bienestar emocional, personal, familiar. Y ya pues uno cuando se mete en estos mundos de la formación profesional, uno como docente y el grupo profesoral también pues hay características que digamos que son la razón de uno como profesor en su disciplina, en su conocimiento. En esa parte, los factores que se encargan de evaluar esa parte, ¿cómo lo vieron? ¿Qué resultados arrojó? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sí, mira, León, yo siento, y pues yo soy forestal de hace 20 años, ¿no? Yo me gradué hace más o menos 20 años en la carrera, y veo muy gratamente que tenemos una evolución muy positiva frente a aproximarnos en esos aspectos que mencionas. La formación de los docentes, o sea, la gran mayoría de los docentes tienen doctorado, o sea, se han preocupado por lograr este nivel de educación. La investigación es algo que está ahí moviéndose siempre. ¿Y cómo podemos, nos damos cuenta con estos ejercicios de evaluación, cómo podemos alinear la educación y la investigación? Pues no son cosas nuevas, pero sabemos los estudiantes hay que involucrarlos en investigación desde muy jóvenes, muy tempranos, semilleros de investigación, por ejemplo, y que los profesores están en un proceso continuo de aprendizaje, y que hay una relación entre esas capacidades que tú vas adquiriendo como investigador docente y tu capacidad de llevar eso a los estudiantes. Entonces creo que sí es muy fundamental esa forma de alinearnos con ellos, ¿no? Y que los estudiantes puedan beneficiarse de eso, de una planta docente altamente capacitada, alineada casi en cierta sinergia, podría decir uno, hacia esos objetivos de aprendizaje y de conocimiento. Entonces creo que sí es muy relevante pensar en ese sentido, o sea, esa calidad mediada por la formación, ¿no? Y hay un factor muy importante que es el factor de estudiantes. ¿Cómo lo encontraron ustedes? Pues mira, los estudiantes hay una preocupación que siempre está, y es la permanencia de los estudiantes. Nos hemos dado cuenta que si bien nosotros tenemos un número siempre alto de estudiantes que se presentan semestralmente, o sea, hay bastante demanda de la carrera de ingeniería forestal, la permanencia de los estudiantes en el tiempo es algo que nos preocupa. Sin más, nos hemos dado cuenta que en promedio, digamos, sobre todo en la década anterior, más o menos 1 de cada 4 estudiantes desertaba. Muchos de esos casos por motivos académicos, pero algunos por motivos no académicos. Y ambos, cuando uno piensa bien, ambos son muy relevantes de considerar, porque los estudiantes no continúan con una carrera como la ingeniería forestal. Es un asunto académico fuerte, como de pierdes asignaturas y finalmente el sistema te saca. Son asuntos económicos mediados por los cambios que ya reconocemos en el país frente a la necesidad laboral y la necesidad de estar en un mercado. Está mediado por lo que también reconocemos que las carreras compiten con otros tipos de sistemas de producción que en muchos casos tienen peso frente a la elección de una carrera universitaria profesional en que tienes que dedicar un tiempo, tienes que estudiar bastante, te da una muy buena oportunidad, pero que de todas maneras hay cosas que están moviéndose en la modernidad que estamos viviendo, ¿no? Estas revoluciones en las revoluciones tecnológicas que estamos viviendo en este momento. Pero es muy gratificante, digamos, paralelamente ver que los estudiantes se sienten bien en general con la docencia, con la carrera que están viendo, con una carrera que es dinámica, con una carrera que es muy amplia en su conocimiento. Por ejemplo, en mi línea en particular, que trabajo con fauna y con ecología de fauna, esto es algo que hace 20, 30 años estaba incipiente en la carrera, y ahora tenemos muchas asignaturas, por ejemplo, que se preocupan directamente de la fauna, que siempre ha estado ahí en los bosques, ¿no? Es parte de los bosques, como decía, somos parte integrales de estos sistemas, y que entonces hace que esa visión de ecosistemas boscosos y su conservación de alguna forma sea un poco más integral. Entonces la carrera
va mutando frente a esos conocimientos nuevos que vamos teniendo sobre todos esos componentes que hacen en sí los ecosistemas boscosos, y que creo que los estudiantes responden muy positivamente a esa visión que tiene la carrera de Ingeniería Forestal de la universidad. Pues eso es importante porque tímidamente, no sé si tímidamente, yo creo que sí, desde los 80 había una asignatura que se llamaba Manejo de Vida Silvestre, ¿no? Sí. Y era una sola asignatura. Sí, sí, exacto. Pero ya intuían ustedes, pues los profesores de esa época, que esto hacía parte integral del bosque y que por lo tanto también debería ser campo de acción de la ingeniería forestal, ¿no? Sí, sí, se intuía. Ahora tenemos muchas más evidencias empíricas, sobre todo, que lo reconocemos. O sea, no podemos vivir sin polinizadores, no podemos vivir sin dispersores, no hay bosques sin dispersores, no podemos crear bosques de la nada. Existen bosques vacíos en este momento en muchas partes, en todas partes del mundo, porque no hay fauna que disperse y que pueda llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? Te cuento una anécdota. Sí. Yo y un grupo de compañeros adquirimos una costumbre que nos enseñó un profesor de bioquímica, que era estudiar la clase antes de entrar a clase. Y eso lo hicimos porque le pedimos un consejo porque no le entendíamos nada. Entonces nos dijo, adopten esta estrategia, y fue buenísimo y ya adquirimos eso. Entonces, antes de entrar al curso de ecología, yo me fui a buscar un librito de ecología a la biblioteca de la Universidad de Medellín y cogí uno al azar. Y este libro era de un bosque homogéneo en Rusia, y en un verano, primavera-verano, un árbol de miles de árboles en cientos de hectáreas se cayó. Y había un pájaro, no recuerdo la especie, que controlaba un insecto que se escondía en la corteza del árbol. Ese árbol se cayó y no se pudo hacer control. Y coincidió con unas condiciones climáticas muy favorables para ese insecto. Yeah. Pues ese insecto destruyó la mitad del bosque, porque ahí en ese árbol se propagó de tal manera, se reprodujo de tal manera que acabó con ese árbol. O sea, la importancia, como usted dice. Sí, estamos reconociendo y cada vez más y más tenemos evidencia de las conexiones. El mundo está increíblemente conectado. Una cosa era que no lo sabíamos bien, una cosa era que no sabíamos muy bien, no teníamos herramientas para poderlo estudiar, ahora las tenemos y vamos reconociéndola. Entonces las conexiones fauna, bosque, ecosistemas en general, el peso de las interacciones, León Darío, el peso, como tú dices, de perder una interacción o ganar una interacción, movimiento de las plantas invasivas. Y eso es muy gratificante porque la carrera, por ejemplo, Ingeniería Forestal ahora tiene múltiples asignaturas. ¿Cuántas tiene sobre estos temas? Mira, tenemos zoología, que es una asignatura que es obligatoria en el pensum, pero tenemos curso de ornitología, tenemos curso de interacción planta-animal, tenemos cursos de conservación y manejo de vida silvestre, fauna silvestre en general, tenemos cursos de biología de la conservación. Hay muchos cursos que están relacionados y puedo pensar que muchas asignaturas, por ejemplo los cursos de ecología forestal, siempre debemos pensar en el peso de las interacciones, ¿no? Entonces, oiga, todo esto está ahí conectado. Le hago una pregunta, ¿es válido ese nombre de ecología forestal, sí o no? Esa es una muy buena discusión. Sí, que uno dice, teníamos una ecología y ahora tenemos ecología de ecosistemas, forestales, de paisajes, y yo creo que obedece finalmente a cómo están avanzando. Yo lo digo es porque pues la definición de ecología es todo, ¿no? Sí, no basada en vegetación o animales, sino que es, como dice, la interacción de todo allí. Sí, claro, sí. Bueno, profe, ya la próxima semana vienen sus pares evaluadores. Entonces, Exacto. Ustedes tienen el PEP, tienen el documento de autoevaluación con los 10 factores, de los cuales hemos conversado sobre algunas pues no de especial importancia, pero que sí cobran una especial importancia dada la situación actual que vivimos. Estos documentos los elabora el área curricular, va a consejo de facultad. Uh-huh. Allí, si lo consideran del caso, le dan el visto bueno y pasa a dirección académica de sede, que también hace una revisión, y si el documento está listo, pasa al Programa Nacional de Pregrados de la Universidad Nacional. Correcto. Donde le hacen otra revisión, y si creen que está listo, pasa al Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación, y allí, si creen que ya está listo, pues le nombran pares evaluadores, ¿cierto? Exacto. En esa etapa vamos. En esa etapa vamos, sí. Es todo ese proceso
de evaluación de pares. Efectivamente, cada una de estas instancias que acabas de nombrar es un par evaluador del proceso típico de construcción de conocimiento. Y por tanto es un documento que ya está bastante elaborado, bien construido, con bastantes ojos pasados a través de él. Y como tú dices, se hace un nombramiento de pares que hacen una visita en físico. Agradecemos ahora que ya no estamos en mitad de pandemia, porque antes era virtual, en físico, a la universidad, en este caso a la sede y en este caso al Departamento de Ciencias Forestales de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Ellos ya tienen fecha, Sí. programa, cronograma pues, de trabajo. Exacto. Para la próxima semana. Cuéntenos un poquito Sí. cómo va a ser esa agenda. Sí, mira, nosotros la visita de pares va desde el día miércoles 22 de junio hasta el día viernes 24 de junio. Todas las instancias que tiene la universidad, la sede en particular, estarán involucradas. Entonces inicia con una visita a la vicerrectoría. El señor vicerrector nos va a acompañar en esa primera parte, el señor decano, tú nos acompañas, en que se hace como una presentación oficial y posteriormente pasamos a hacer un análisis que diría a partir del orden de los factores que nosotros tenemos. Entonces hay conversaciones sobre el informe en general y cómo está, hay conversaciones con los docentes, hay conversaciones con los estudiantes, hay visita a las instalaciones, recordando que ese es un peso importante positivo que tiene la Universidad Nacional, sus instalaciones y sus laboratorios, esos espacios que los estudiantes pueden usar. Hay reconocimiento de los grupos de investigación, es algo muy grato. Por ejemplo, la carrera de Ingeniería Forestal del departamento tiene 8 grupos de investigación en muy buenas categorías, casi todos ellos, o sea, hacen un muy buen trabajo de investigación y en sí de todo este recorrido que representan los grupos. Se visitan instalaciones. Vamos a visitar una de nuestras estaciones, la estación forestal de Piedras Blancas, aquí arriba en el corregimiento de Santa Elena, y también hacemos una reunión con los egresados de la carrera de Ingeniería Forestal. Y los pares hacen conversaciones con todas esas instancias que acabo de nombrar y hacen como un ejercicio de reconocimiento, de evaluación y sobre todo de retroalimentación del proceso que es. Entonces es como una puesta sobre la tierra de ese informe que ha pasado por todas estas instancias. Bueno, los pares evaluadores designados por el Consejo Nacional de Acreditación rendirán su informe y dirán pues si somos merecedores de la acreditación y por cuántos años. Exacto. Y pues ese informe también traerá algunas acciones de mejoramiento que hay que emprender, ¿cierto? Quiero pues concluir este programa con lo siguiente. Hay que anotar que esto es reacreditación. Sí, exacto. O sea, el programa viene de una acreditación en alta calidad por 8 años, ya se vencieron los 8 años, que es el máximo tiempo que se da también, hay que anotarlo, y dado eso vamos a renovarla, ¿cierto? Sí, muchas gracias por esa aclaración. Sí, el programa está acreditado ya. Este es un proceso de revisión como nos fue en este periodo que estuvimos acreditados, de hacer de nuevo este diagnóstico de nueva información y que tiene como esas grandes ventajas que implican llevar ya un tiempo largo, como tú dices, ya casi una década, con este proceso de estar juntando, haciendo todo el proceso de archivo y demás, de una información que nos sirve mucho para reconocernos, para vernos. De otra forma no sería tan fácil hacerlo, ¿no? Que es como el ejercicio de usted tener información con la cual usted pueda tomar decisiones inteligentes e informadas. Entonces sí, esta visita es proceso de reacreditación, esperando también de nuevo como tener esta alta calificación que tuvimos. Muy bien, profesor Gabriel. Le cuento pues que estos programas sobre este tema de acreditación en alta calidad de nuestros programas, de nuestras 4 carreras, explicando un poco cómo se logra que nuestros programas adquieran esa calificación de alta calidad, que no es un proceso interno, es un proceso externo, que no es un proceso fácil, que pasa por varias etapas donde muchos ojos están viendo qué se está haciendo, o sea, no es fácil. Y los programas son de media hora, pero con usted nos fuimos en 1 hora, o en 2 programas, pues 1 hora, por una razón muy sencilla. Usted está recién llegado de un ecosistema muy especial. Y ahí no podíamos dejar pasar por alto eso, y ahí nos quedamos un ratico conversando sobre la Amazonía, porque quienes hemos tenido la oportunidad de estar en esos territorios, de verdad que es muy impactante por el ambiente y las culturas. Lo ¿no? es, sí. La Amazonia es 1/3 de nuestro país, que tenemos unos grandes vacíos de conocimiento. Tiene una conexión con el mundo que es impresionante, ¿cierto? En los ciclos hidrológicos, en la producción de energía,
en el almacenamiento de carbono en cualquier parte que tú lo puedas pensar, ¿no? Centros de biodiversidad. Entonces está muy bien pensarla, sí, está muy bien pensarla, que la tenemos allí a la vuelta, ¿no? Y pues y siempre es referente que ha estado despoblado, pues se calculan, pues los cálculos precolombinos es que allí habitaban más de 10 millones de seres humanos antes de llegar a Colón, con una actividad de aprovechamiento del bosque para alimentación, también de hacer sus propios suelos, las tierras negras o prietas que llaman los brasileros, es decir, por decirlo de alguna manera, era un ecosistema más vivido culturalmente que ahora, ¿no? Sí, definitivamente. Hemos cambiado mucho esa percepción de unos bosques vacíos en que no había personas, a darnos cuenta que estaban bastante llenos, había mucha gente con sistemas de producción de alimento, poblaciones grandísimas, ¿cierto? De miles y millones de personas, como tú dices, que tenían que alimentarse, ¿no? Conectadas con las regiones andinas, probablemente con otros continentes incluso. Muy bien, esa fue la razón por la cual nos demoramos 2 programas con nuestro profesor Gabriel. Muchas gracias, León. Bueno, aprovecho para despedirnos y si tiene alguna reflexión final, alguna mención que crea importante resaltar. Sí, gracias. No, cortamente quería mencionarte uno de esos factores que es egresados, que siempre es un factor que nos interesa mucho, que nos importa mucho reconocer y saber qué están pensando las personas que salieron de nuestra carrera, y hay un espacio en particular en el ejercicio de la próxima semana, que es el primer día efectivamente, el 22 de junio en la tarde. A partir de las 5 de la tarde tenemos la reunión con egresados de la carrera de Ingeniería Forestal, en el que se va a estar hablando con los pares académicos y en la que nos interesa mucho saber qué piensan. Sí, de todas maneras la conexión con lo que estos egresados están haciendo, están pensando, en qué están trabajando, es muy fundamental. Así que los queremos invitar, va a ser un evento híbrido, por tanto pueden estar presencialmente en el bloque 11, en nuestro salón del Consejo de Facultad, o pueden conectarse a partir de un link, de un enlace de Zoom que se estará enviando en el transcurso del día de hoy o de mañana a todas las personas a sus respectivos correos. Entonces, como una invitación especial para estas personas que nos interesa mucho escucharlas. Hay una buena base de datos con las direcciones electrónicas de nuestros egresados, ¿cierto? Sí, tenemos esa buena base de datos y a través de ella hay una oficina también de egresados que ha estado haciendo muy buen trabajo sobre esto. Entonces, esperamos que puedan conectarse, puedan asistir presencialmente. Bueno, profesor Gabriel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. 3 años después, pero le damos la bienvenida a esta sede de la Nacional después de su paso por la sede en Leticia, y lo invito a que se despida de nuestra audiencia y repito, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, León Darío, muchas gracias por esa bienvenida, por esas palabras. Siempre es muy bueno poder hablar de lo que se hizo y no dejar de pensar que es la Universidad Nacional, ¿cierto? Está simplemente en otra locación, pero hacemos parte de la misma universidad. Entonces, agradecer mucho a todos los que están escuchando este espacio, haber escuchado nuestras palabras, y ojalá puedan acompañarlos, leer nuestros documentos, reconocer nuestra página web y lo que la carrera estaba haciendo. ¿Sí? Que es una carrera, pues, como pensaría, muy visionaria en el escenario forestal de un país como Colombia, y que esperamos también esté dando ideas muy buenas a otras líneas de las ciencias naturales, ¿cierto? Ciencias forestales, ciencias agrarias en general, y también ayudando a pensar a otras personas en el mundo, que es algo como muy bueno en un planeta conectado ahorita. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.